Puede ser la ubicación, puede ser el exceso de agua, la orientación hacia el sol, corriente de aire, temperaturas altas y bajas. Entonces, todas estas cosas que le menciono influyen mucho para poder cultivar estas plantas aromáticas. Entonces, como les decía, nosotros siempre consumimos en casa, de hecho que en la cocina, para hacer la comida y sobre todo de repente para hacer un mate, para tomar un té de hierbas. Y siempre vamos a consumir. Lo más usado en la cocina es, como siempre sabemos, es el orégano, que se usa pues en la sopa, en los caldos, en las pizzas. Podemos ver la hierba luisa también. El toronjil también es una especie de hierba que podemos tomarlo en mate para poder estar relajado, para poder dormir muy bien. Podemos consumir romero. El romero también se usa en la cocina para preparar pescado, algunas carnes, pero también se puede hacer un mate. También sirve para lavarse el cabello, para que el cabello esté un poquito más negro. Se reduce el color, ¿no?, el característico de las canas. Y así, cada hierba aromática que podemos cultivar en casa siempre nos va a dar un beneficio. Pero al margen que nos dé un beneficio, también tenemos que hacer una rotación de consumo. No nos podemos quedar siempre consumiendo las mismas hierbas. Para eso la naturaleza es sabia y de acuerdo a las estaciones del año, las plantas, algunas están en un buen desarrollo de acuerdo a la estación del año y algunas descansan en la siguiente estación. Y eso nos enseña de que no es necesario consumirla todo el año. Hay que hacer que una planta descanse para consumir otras plantas. Entonces, todas estas plantas mencionadas pueden ser cultivados en casa. Como les dije en principio, si tienes un jardín, un porcentaje del área de jardín puedes usar para hacer un huerto de plantas aromáticas, o caso contrario, si vives en un departamento, terraza, balcón, lo puedes cultivar en macetas muy pequeñas. Entonces, esto es lo que es el cultivo de plantas aromáticas en casa. Entonces, vamos a tener varios temas que tocarlo para que ustedes puedan llevar muy bien este cultivo, ya que no es tan difícil como se quiere, sino hay que ver las condiciones que requieren estas plantas. ¿Por qué estas plantas tienen este aroma? Y todo tiene un porqué. Pero también el aceite esencial que tienen estas hierbas aromáticas al ser cultivadas y posteriormente cosechadas para el consumo. Muy aparte de esto, también siempre me olvido mencionar una planta que siempre se consume, que es el laurel, el Laurus nobilis, que es la hoja de laurel que usamos en los estofados, en los espaguetis. También es un arbusto, lo podemos considerar dentro de su cultivo para poder cosechar estas hojas, hacerlas secar en sombra y ya tenemos laurel. Otra planta también para aromatizar el área, donde digamos para usarlo de un efecto repelente de zancudos, de mosquitas, es la lavanda officinalis. También hay la lavanda dentata. Son dos tipos de lavanda que tienen mucho aceite esencial y que una cosa es extraer aceite esencial y otra cosa es cosechar estas ramas y hacerlas secar en sombra y tenerlas volteadas boca abajo y ponerlo de repente en una sala de una forma decorativa, y estas plantas van a liberar ese aroma característico de la lavanda y va a ser un efecto repelente para los zancudos y las mosquitas, pero al mismo tiempo genera un aroma totalmente agradable en ese espacio, sea una sala, una terraza, de repente en espacios donde queremos evitar que haya mosquitos y zancudos, ¿ve? Entonces, con las plantas aromáticas podemos usarlos en diferentes formas. Incluso el orégano también, en cosechar el orégano, al margen de usarlo en la cocina, podemos también preparar concentraciones de orégano previamente hervido en agua para poder fumigar nuestras plantas. Incluso el agua de orégano en altas concentraciones también lo podemos hervir para poder regar nuestras plantas, ya que el ingrediente activo que tiene el orégano lo que va a hacer es eliminar los parásitos que tiene el sustrato. A estos parásitos los conocemos como nemátodos,
que son unas larvas muy pequeñitas que se introducen dentro de la raíz de las plantas y hacen que estas plantas se enfermen y posteriormente se mueren. Entonces, lo que nos ayuda el orégano justamente es a hacer también un control de ciertas plagas. Y así, cada planta aromática nos va a ayudar mucho en un tema no solamente de forma comestible, sino de tratamientos preventivos de forma orgánica para nuestro jardín, ya que a veces hay ciertas plagas que nos podrían generar un daño en el follaje. Entonces, esto es lo que es plantas aromáticas de las que nosotros podemos consumir. Ahora, la recomendación, si nosotros, dentro del núcleo familiar tenemos 6 personas, por decirlo así, yo siempre les recomiendo como mínimo sea una planta nada más, una planta de cada especie o variedad, ya que el exceso también no sería bueno, ya que estas plantas se consumen paulatinamente y sobre todo en bajas cantidades. No recomendaría que la consuman diario y mucho menos en mayores concentraciones porque tendríamos problemas de salud, ya que las plantas aromáticas mencionadas, algunos son para generar comida mediante los aderezos, los sabores, algunas son, como le dije, repelentes, y algunas variedades que podemos tomarlo como un mate, ¿no? Con fines digestivos. Otros fines pueden ser para reducir el insomnio, otros fines también pueden ser para poder leer tranquilamente, eso nos ayuda el romero, y así sucesivamente. Cada planta nos genera un bienestar, pero como les dije al principio, es rotar, no necesariamente quedarnos, porque es como tomar 15 días, máximo un mes, de repente 2, 3 veces a la semana, y la siguiente mes ver otro tipo de plantas aromáticas que no necesariamente tienen que ser las mismas variedades. ¿Ok? Entonces eso va a ser súper importante para poder consumirlo. Y otra parte también es ciertas hierbas aromáticas de las que he mencionado, algunas pueden ser consumidos frescos, como puede ser el perejil o el culandro, que lo puedes sembrar en macetitas o jardineras o en el propio jardín, y estas hierbas son frescas. Por ejemplo, también la hierbabuena. La hierbabuena también se usa de forma fresca. Fresca le decimos a una hoja que recién la hemos cosechado, y bueno, va a la cocina y la cortamos en pequeñitos y lo aportamos a la comida, y eso nos va a dar un sabor agradable. Pero también hay ciertas hierbas que es lo que tenemos que ver, que hay que hacerlas secar, o sea, cosecharlas, hacerlas secar en sombra, y luego podemos almacenarlo y posteriormente hacerle un consumo habitual, pero en bajas condiciones. ¿Ven? Como ven, las hierbas aromáticas es muchas formas de cultivo y tenerlas en casa. Bueno, tenemos mucho que hablar de las plantas aromáticas de cultivo en la casa, pero primero nos vamos a una breve pausa y regresamos.